Estamos en una nueva edición de Mercado Global y nos acompaña el director de presupuesto, Matías Acevedo, quien desde el mes de diciembre asumió como el personaje que maneja la billetera fiscal. Han sido meses sumamente complejos. Encantado de participar en este programa y poder conversar abiertamente de qué se trata esto de ser director de presupuesto. Primero vamos de lleno al punto, preguntarte cómo ha sido asumir este desafío en un momento tan turbulento como este, desde el estallido social, que tú lo tomaste casi un poco después de que había comenzado, hasta ahora que estamos viviendo la pandemia y donde cada movimiento que tú como director de presupuesto haces, por supuesto que es muy relevante para cada una de las personas. Escucha, Paula, estaría mintiendo si le transmito a los auditores que ha sido un tiempo fácil, digamos. La verdad que desde el estallido social, la verdad que el trabajo de la dirección de presupuesto es un trabajo muy exigente. El presidente descansa mucho en la dirección de presupuesto y por lo tanto nos exige todos los días mucha precisión, tener toda la información al día y si hay un servicio donde uno puede confiar, y esto no es mérito de esta administración, sino que es una trayectoria, en la información que se entrega, en la forma que se entrega, en cómo se hacen las cosas, es la institucionalidad de la dirección de presupuesto. Por lo tanto, durante el estallido social y a partir de esa fecha, yo era subdirector de racionalización y función pública, cuando estaba Rodrigo Cerda director, y la verdad que nos tocó un periodo muy complejo. Una cosa es lo que se ve y la gente en la calle y con legítimas demandas, pero otra cosa es cuando uno le toca tratar de proponer soluciones y, y en la medida que va proponiendo distintas soluciones, hay una impotencia enorme porque uno ve que nada calma, que nada detiene la energía de las personas y con legítima razón y de muy buena manera la gran mayoría reclamando y exigiendo que las cosas que se han demorado por años puedan materializarse lo más pronto posible. Ahora, Y en ese sentido, perdón que te interrumpa, Matías, pero tú dices, fue un momento muy complejo, pero bastante menos complejo del momentum que estamos viviendo hoy día, ¿o no lo ves así? lo que pasa es que en el momento que estamos viviendo hoy día, creo que es la gran diferencia, uno ve más unión, más consenso. Hoy día, por ejemplo, estamos tramitando el proyecto que va a apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas en la mañana, y la verdad que uno ve que hay bastante consenso. Los senadores de oposición y de gobierno están todos alineados en que tienen que ser créditos que se entreguen en las mejores condiciones posibles, lo más rápido posible, eh, y ayudar a las empresas. A diferencia de lo que nos pasó durante el periodo del estallido social, Paula, que uno veía mucho más diferencias que puntos de unión. Entonces, por un lado, nosotros proponíamos algo y la oposición decía, no, esto es totalmente insuficiente, está Claro. muy lejos la solución. Y también veíamos una ciudadanía muy exigente y muy demandante y el arte de gobernar es priorizar. Entonces, cuando uno ve que todo se requiere al mismo tiempo, que los recursos no siempre van a estar disponibles en todo momento y para todos los programas, eso genera una impotencia importante y eso obviamente se transmite no solamente al trabajo, sino que también a la vida diaria, a la familia. Ahora, Fueron momentos difíciles, muy en ese difíciles. momento, Matías, primaban entonces más los factores políticos. Yo sé que la dirección de presupuesto es un organismo técnico, pero a la vez muy político. En ese sentido, ¿crees que había más como de buscar tajadas o de buscar ciertas ventajas políticas que no se están dando ahora con la pandemia, que es una cosa universal? Mira, yo creo que en ese momento las diferencias se exacerban y, y aquellas personas de derecha y de izquierda sacan a relucir, ¿no es cierto?, sus ideas con mucha fuerza y de un lado y otro se exigen
que unos más Estado, otros menos Estado, unos más subsidios, otros más focalizados. Yo creo que en ese momento la diferencia efectivamente se exacerban porque cada uno tiene que leer, digamos, a cuáles son los ciudadanos, digamos, que comulgan con su idea, a diferencia de la crisis que estamos viendo hoy día, Paula, que es una crisis sanitaria que nos está afectando a todos en forma transversal, y que más allá de las diferencias que podemos tener con senadores y diputados de oposición, todos están de acuerdo en que esto tiene que llegar rápido, tiene que ser de manera efectiva, tenemos que Claro. sustituir ingresos, porque no nos podemos dar el lujo con el país que hemos construido, con la responsabilidad fiscal que tenemos, que las familias pasen hambre, que tengamos falta de insumos médicos en los hospitales, porque tenemos todo para poder hacer las cosas bien. Y en ese sentido, esto es como, en este momento es más parecido a la Teletón que el estallido social, donde todos se unen por una causa y todas las ideas son bienvenidas. Nosotros recogimos los proyectos de ley, muchas ideas de oposición, todas bienvenidas, conversamos mucho con los parlamentarios de nuestra coalición y tratamos de recoger todas estas ideas que nos permitan llegar de manera más oportuna y más pronto posible a las personas. Matías, ¿cuán solitaria es esta pega y cuánto espacio hay realmente para que el director de presupuestos diga que no o que sí a ciertos proyectos que pide el presidente o el propio ministro de Hacienda? Mira, con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, tenemos una relación muy fluida, de mucha confianza y muy estrecha. Yo no sé si es común o no en general la relación entre el director de presupuesto y el ministro de Hacienda, pero entre nosotros rayamos cuáles son los límites a los cuales estamos dispuestos a llegar y una vez que rayamos esos límites, cada uno va jugando en esa cancha y se va moviendo libremente sin necesidad de estar consultando todo el tiempo, digamos, Ya. en términos de recursos. El ministro sabe perfectamente hasta dónde puede llegar. Esto es una conversación, es un diálogo también muy estrecho con el presidente. Él finalmente es el que toma todas las decisiones relevantes en esta materia. Uno es un ejecutor y en ese sentido también le tratamos de entregar toda la información de manera oportuna, bien sistematizada, como le gusta a él, en minuta, y estar informando todo el tiempo de lo que está pasando, pero te diría que más que solitaria, hemos logrado con el ministro y también, obviamente, el trabajo que hacemos con el presidente, de ir tomando decisiones más colegiadas, que sean conversadas, discutidas. El último proyecto de ley del FOGAPE, por ejemplo, para que la gente nos entienda, tuvimos largas semanas discutiendo entre nosotros, con las instituciones financieras, recogiendo opiniones de expertos, y finalmente llegamos, al final, siempre nos hacemos la pregunta con el ministro de Hacienda, bueno, ¿y de quién fue la idea? Y la verdad que es como un proceso colectivo, que uno nunca sabe quién fue el que tuvo la última idea, sino que esto se va formando y dicen, bueno, ¿y cómo se gestó este fondo, por ejemplo, del seguro de desempleo, que hoy día está ayudando a miles de trabajadores que trabajan en empresas que están complicadas? La verdad que no sabemos quién gestó la idea, pero fue un colectivo que fue intercambiando ideas, cada uno aportaba de su mirada, yo por el lado presupuestario, el otro, el ministro más de la idea de las políticas públicas. Finalmente sale este instrumento que ha aplaudido, valorado por todo el sector privado. Matías, cuéntame, el gobierno ha puesto en este último tiempo por la pandemia cerca de 17.000 millones de dólares. Y lo que yo quiero preguntarte, porque obviamente esto va a significar un déficit importante, pero también un apretón de cinturón. Si nos puedes contar dónde está la mayor grasa del Estado y qué ítems tú al menos te sentiste sorprendido e impactado y que quieras erradicarlo. Mira, Paula, es una buena pregunta. Yo creo que tanto a mí me ha tocado trabajar en el mundo privado y en el sector público. Y uno nunca puede decir, digamos, que las instituciones privadas y públicas están libres de grasa, como dices tú. Siempre hay oportunidades de eficiencia, siempre hay oportunidades de mejora y eso debería ser como un proceso continuo, tanto en el sector privado como en el sector público. Ahora, efectivamente, nosotros hemos llegado a un nivel tal de gasto durante estos 2 planes de emergencia que una parte de aquello tenemos que financiarlo repriorizando. O sea,
Si antes de la crisis de la pandemia teníamos, ¿no es cierto?, las demandas del estallido social, y habíamos elaborado un presupuesto que se aprobó a fines de noviembre en el Congreso, eh, que de alguna manera reflejaba la necesidad de los ciudadanos en ese minuto, ¿correcto? Claro, claro. Había muchas demandas de la rebaja en el transporte adulto mayor, el proyecto de pensiones, y una serie de proyectos e iniciativas que iban justamente a escuchar, digamos, la demanda ciudadana y atenderla a través del presupuesto. Pero a partir de marzo, el presupuesto, las prioridades de los chilenos cambiaron. Y nosotros no podíamos seguir con el mismo presupuesto. Que si las prioridades reflejan o sea, el presupuesto refleja las prioridades de los ciudadanos, necesariamente tenemos que hacer un cambio en cómo estamos gastando. Y ahí entramos en la tarea que no es fácil, porque siempre uno quiere más, en que nos tuvimos que sentar con el ministro y decir, bueno, ahora tenemos que repriorizar. ¿Cuáles son las prioridades de los chilenos? Las prioridades de los chilenos son la promoción en el exterior de nuestro país, por ejemplo. Hoy día No, probablemente no. no. No vamos a poder traer ni siquiera, con el mejor esfuerzo, no va a haber ningún turista que va a llegar a Chile en los próximos meses, digamos. Ya. Entonces, eh, ¿Y qué se eliminó lo, ahí concretamente? y por ejemplo se rebajaron presupuestos de imagen de Chile, de la Subsecretaría de Turismo, etcétera, digamos. Pero Teníamos muchos ¿cuánto, eventos. cuánto se implicaba, por ejemplo, esos recursos? ¿Cuánto estaba comprometido ahí? Por ejemplo, teníamos comprometidos cerca de 8.000 millones en promoción turística. Eso obviamente hoy día no es la prioridad. Quizá más adelante, cuando termine, salgamos de esta crisis sanitaria, va a ser muy necesario eso, O porque sea que vamos a en tener el que, fondo, perdón Matías que te interrumpa, en el fondo eso lo hicieron sobre todo para incentivar un turismo que estaba caído después del 18 de octubre, ¿o no? exactamente, justamente fue Mm, eso. Y hicimos planes especiales, lo mismo que ProChile, tenía una serie de eventos internacionales donde gastan una parte importante de sus recursos. claro, Bueno, esos eventos tienen fecha y tenían lugar, y por definición, por la crisis sanitaria, no se van a poder hacer. claro. Entonces, es un ejemplo concreto de cosas que se están recortando y se están reasignando a este fondo que creamos de 2.000 millones de dólares, que básicamente va a reemplazar los ingresos de los trabajadores que, sobre todo del segmento informal, que hoy día la persona que está en el Paseo Ahumada, digamos, o la señora que vende las flores, no va a poder salir a la calle por restricción sanitaria y ella no es que vaya a tener menos ingresos, no va a tener ingresos. Claro, Entonces yo me claro. pregunto ahí, Paula, ¿qué es más importante, la promoción de Chile en el exterior o ayudar a la señora de las flores o al lustrabotas del Paseo más Claro. para que pueda tener... Eso es priorizar. ¿Qué otras cosas, Matías? Porque me gustaría saber dónde tú viste grasa, efectivamente cosas que realmente se estaban utilizando mal. No sé, mucha gente me hablaba de cambios de autos muy seguidos, viáticos que no correspondían. O sea, ¿viste algo de eso también? Bueno, otro que es evidente que son los viáticos. O sea, en general, para que la gente lo entienda, cuando un funcionario público se desplace a más de X kilómetros y ciertas áreas que están definidas, ellos tienen derecho a un viático, digamos, por el costo de traslado, etcétera, para alimentación, etcétera. Bueno, todas esas cosas no estaban sucediendo, digamos. La gente, hay una parte importante del sector público que está teletrabajando y por lo tanto esos viáticos no se estaban ocupando en desplazamiento y eso es, si uno al final se tiene que imaginar que el Estado representa cerca de un 20% del Producto Interno Bruto. Entonces, Claro, acá un viaje menos que haga cada funcionario son millones de pesos que se pueden destinar a la emergencia. Eh, y así, por ejemplo, también horas extra. Hay muchos servicios que por la carga de trabajo, por distintas razones, se les paga hora extra a los funcionarios. Hoy día, por definición, si están teletrabajando, no se les puede pagar hora extra, por lo tanto, hay un montón de recursos que se están... Y también por el lado, no lo quiero poner por el lado de la grasa, pero más bien con cosas que se pueden hacer mejor. Por ejemplo, las compras de equipamiento, de computadores, de automóviles, de cosas que se pueden ahorrar mucho dinero cuando uno, por ejemplo, lo hace centralizadamente. Entonces, si yo tomo al servicio de la mujer, hacer Natur y hacer Cotec, por ejemplo, y compro
todos los computadores que necesitan esas instituciones en una compra centralizada, conjunta, es probable que logre un mejor precio. Claro. Eso significa un ahorro de recursos. ¿Y tú notaste, entonces, a sumarse a eso, despilfarros también directamente? Porque una cosa es que en el fondo no haya un sistema que produzca sinergia, y otra cosa es que realmente por alguna parte salga recursos que se le tiene que poner un paralelo de algún modo. Claro, de repente uno ve hoy día menos, pero servicios que acumulaban stock y pasaba un tiempo, ya sea el producto que compraban se vencía, Claro. y eso eran mermas que generaban una pérdida concreta con recursos de todos los chilenos, y eso uno no lo puede permitir. Entonces, en ese sentido, yo creo que estos momentos también sirven, y estoy seguro que le han servido a todos los servicios para decir, a ver, ¿cómo estamos gastando? ¿Cómo lo podemos hacer mejor? Hoy día tenemos una emergencia sanitaria. ¿Qué es más importante? O compramos los computadores en forma conjunta con el servicio al lado y con alguien y con más entidades que estén buscando el mismo producto, o hoy lo compro solo en un momento donde, por ejemplo, los notebooks están sobredemandados y por lo tanto voy a pagar un sobreprecio. Entonces, en ese tipo de cosas, Paula, creo que es súper importante que los servicios han ido tomando conciencia de que estamos, por decirlo así, en una economía de pandemia, digamos. Y en una economía de pandemia uno tiene que priorizar, cada peso que gaste, y eso uno podría decir, tiene que hacerlo todos los días, pero sobre todo en esta época. Claro. Porque cada peso que nos gastemos de más es un peso menos que le puedo dar a los hospitales para que puedan atender a más pacientes, para que puedan comprar respiradores, y una serie de demandas que hoy día existen en la sociedad producto de esta crisis sanitaria. Matías Acevedo, director de presupuesto, muchas gracias por habernos acompañado en el capítulo de hoy. Dejarlos a todos invitados para que nos escuchen. Mercado Global está en Tele 13 Radio, por supuesto, en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, en nuestro canal YouTube, en nuestro podcast, los podcasts de Tele 13 Radio, y en la televisión móvil de Tele 13.